Un péndulo físico con centro en eje en el origen. Supón tú que equilibras un gancho de alambre de modo que la punta está sostenida de su dedo índice extendido. Cuando tú al gancho le das un pequeño desplazamiento angular, puede ser con la otra mano, y luego lo liberas, este oscila. Si un objeto que cuelgas oscila en torno a un eje fijo que no pasa a través de su centro de masa y este objeto no se puede aproximar como una masa puntual, no se puede tratar al sistema como un péndulo simple. En este caso, el sistema se llama péndulo fijo. Considerando un objeto rígido con centro de eje en su punto de origen que está a una distancia d del centro de su masa, su fuerza gravitacional proporciona un momento de torsión en torno a un eje a través de su origen, y la magnitud de dicho momento de torsión será su masa por su gravedad por su distancia por el seno de θ. Este objeto se modela como un objeto rígido bajo un momento de torsión neto, y usa la forma rotacional de la segunda ley de Newton, donde I es el momento de inercia del objeto en torno al eje a través de su origen. El resultado de este es esta ecuación que se presenta, donde su signo negativo indica que el momento de torsión en torno al origen tiende a disminuir en θ, es decir, que su fuerza gravitacional produce un momento de torsión restaurador. Si de nuevo se supone que θ es pequeño, su aproximación de seno de θ es válido, y su ecuación de movimiento se reduce a distancia al cuadrado por θ sobre distancia de tiempo al cuadrado igual menos su masa por su gravedad por su distancia sobre la inercia por θ menos su frecuencia angular al cuadrado por θ. Ya que esta ecuación es de la misma forma que la ecuación anterior, su solución es del oscilador armónico simple, es decir, la solución de esta ecuación se conoce por θ igual a θ máximo del coseno de la frecuencia angular por su tiempo por epsilon, donde θ máximo es la máxima posición angular. Y tenemos como resultado que la frecuencia angular es igual a la raíz de la masa por la gravedad por la distancia sobre su momento de inercia, donde su periodo sería igual a 2pi sobre su frecuencia angular, que es equivalente a 2pi por la raíz de la inercia sobre la masa sobre la gravedad de la distancia. Este resultado lo podemos usar para medir el momento de inercia de un objeto rígido plano, si se conoce obviamente su posición de centro de masa y por lo tanto su valor de la distancia se obtiene del momento de inercia al medir este periodo. Torque o momento de fuerza. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. Por esto, la propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física y es a lo que llamamos torque. Entonces, el torque es la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. El torque depende de los siguientes factores: de la distancia al giro de punto, que la podemos denominar d, o es la misma longitud, de la magnitud de la fuerza, que la denominamos F, que también puede ser el peso de un objeto, que se representa por medio de mg, que sería la masa por la gravedad, y por el ángulo de aplicación de la fuerza, que sería el ángulo θ, y tenemos dos condiciones. Si θ es de 90 grados, tenemos un máximo torque, y si θ es de 0 grados, decimos que no hay torque. Es decir, el torque es proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada, a la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de giro, y al ángulo de aplicación de la fuerza, la cual nos da la siguiente fórmula. Tenemos que torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno de θ. Teniendo en cuenta esta fórmula, se puede determinar si el torque es positivo o es negativo. Será positivo si el cuerpo gira en sentido antihorario, o será negativo si el cuerpo gira en sentido horario.
y las unidades en las que se expresa el torque es de newton metro. Ahora, un claro ejemplo de torque es hacer uso de la llave inglesa para apretar una tuerca, como se muestra en la figura. Si el brazo, que sería la distancia denominada con la letra D, es igual a 20 centímetros y la fuerza aplicada es de 25 newtons, que en otros casos puede ser el peso de un objeto, es decir, mg, la masa por la gravedad, con un ángulo de aplicación de 30 grados. Nos piden hallar el valor del torque de apriete para la tuerca. Entonces, tenemos que torque es igual a la distancia en metros, que sería 0.2, por la fuerza aplicada, que es de 25 newtons, por el seno de 30 grados, la cual obtenemos que torque es igual a 2.25 newtons por metro. Péndulo físico. Para que esto se cumpla como un movimiento armónico simple, la ley de fuerza debe ser igual a torque igual a la constante negativa por la posición angular. Revisemos si eso es verdad. Entonces, el tamaño del torque será igual al radio, que es nuestra L, por la fuerza aplicada, que es nuestra mg, por el seno que se encuentra entre RF, es decir, entre L y F, que llamaremos θ. El torque, como se hizo inicialmente, va en contra del movimiento, por ende encontramos un signo menos. Así que llevando a nuestro ejercicio, quedaría que L, que es la relación entre nuestro punto O y nuestro centro de masa mg. Luego la fuerza, que sería el peso mg. Por último, el seno del ángulo, que va desde el radio vector, y la fuerza del peso forman lo que llamamos θ. Si comparamos el torque que acabamos de calcular con el torque debido a la ley para que se dé un movimiento armónico simple, nos damos cuenta que uno está en función del seno de θ y el otro está con respecto a la posición angular. Entonces, para que se cumpla esta ley, el seno de ángulo debe ser aproximadamente el ángulo. Esto quiere decir que debe ser para oscilaciones pequeñas. Por lo tanto, el torque es igual a menos Rmg por el ángulo de θ. Por lo tanto, el torque debe ser igual a menos L por M por G, por el ángulo de θ. Según la ley, la suma de todos los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que traducidos a nuestro plano sería menos LMG por el ángulo. Es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Enseguida despejamos y nos quedaría que la aceleración angular más LMG sobre el momento de inercia por θ igualada a 0. Como recordamos, nuestra fórmula de ecuación diferencial es igual a la aceleración angular más la frecuencia angular al cuadrado por θ. Ya que la ecuación diferencial tiene la misma forma, se debe esperar que la frecuencia angular al cuadrado sea igual a LMG sobre el momento de inercia. Despejamos frecuencia colocando raíz cuadrada a ambos lados de nuestra ecuación. Como ya se conoce, la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces le damos la vuelta a la ecuación y así nos quedaría. Que el periodo sería igual a 2pi raíz cuadrada del momento de inercia sobre LMG. Ahora, de acuerdo al teorema de ejes de los paralelos, el momento de inercia en nuestro punto O es igual a punto de inercia al centro de masa más m por L. Reemplazando, nos quedaría la ecuación del periodo para un péndulo físico, que es la siguiente. A continuación vemos un ejemplo en el cual aplicaremos la fórmula del periodo anteriormente vista. Bueno, el ejercicio es: ¿cuál es la frecuencia de oscilación de un aro que tiene de radio 82 centímetros y una masa igual a 1,3 kilogramos? Entonces, como sabemos, la frecuencia es la inversa del periodo, y como vimos anteriormente, pues ya tenemos nuestro periodo. El momento de inercia respecto al centro de masa es igual a m por r al cuadrado. La distancia entre el punto de pivote al centro de masa es igual a r. Entonces, el periodo sería igual a 2pi raíz cuadrada de
m r al cuadrado más m por r al cuadrado sobre m g por r. Sumando nos quedaría 2pi raíz cuadrada de 2m por r al cuadrado sobre mg por r. Cancelando nos quedaría 2pi r al cuadrado 2 por r sobre g. Pasamos nuestros 82 centímetros a metros, nos quedaría 0,82 metros. Reemplazando nos quedaría periodo igual a 2pi raíz cuadrada de 1,64 sobre 9,8. Solucionando nos quedaría que es igual a 2pi por 0,409. Y ya la solución nos quedaría como el periodo es igual a 2,570. Resolvemos las unidades. Entonces nos quedaría que el periodo es igual a 2,570 segundo al cuadrado. Y como dijimos al principio, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, nuestro resultado sería igual a la frecuencia de oscilación es igual a 0,389 segundos. Bueno, se va a explicar el siguiente ítem, que es el momento de inercia. El momento de inercia I se considera como una medida de la inercia rotacional de un cuerpo cuando un cuerpo gira en torno a uno de sus ejes principales. Lo que se debe tener en cuenta en el momento de inercia es el punto donde está el eje rotacional, donde se va a aplicar la fuerza que es la que mueve el cuerpo. La inercia rotacional puede ser representada como una magnitud escalar. El momento de inercia es la suma individual de cada una de las masas m sub i. Los momentos de inercia se pueden aplicar para cuerpos sólidos de diferentes formas geométricas y cuerpos que estén dispersos en el ambiente. Estas componen un cuerpo multiplicado por la distancia del cuadrado RI2 hacia el eje de rotación. El momento de inercia se conoce como I, que es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de la masa sub I por el radio al cuadrado. Para el caso simple de una masa m situada en el extremo de una varilla de largo L, el momento de inercia corresponde por definición a el momento de inercia I igual a la masa por el largo al cuadrado. Se debe tener en cuenta que el largo es equivalente al radio de desde el extremo del eje rotacional hacia donde está la masa. Mientras más largo sea L, que es el radio, mayor es el momento de inercia. O dicho de otro modo, mientras más alejada se encuentre la masa del eje de giro, mayor será el valor de L, que en este caso es el radio. El momento de inercia de un sólido depende del eje de giro, puesto que el radio de giro de cada partícula depende del eje. El eje se considera desde la parte del eje hacia la masa un largo L, que es la constituyente a la fórmula de la inercia. Como un sólido está constituido por un número muy grande de partículas, puede ser analizado como un sistema continuo. Esto aplica para los sólidos que tienen diferentes formas geométricas en unas tablas que vamos a ver más adelante, que tratan de toda la formulación, la consideración de los momentos de inercia dependiendo del tipo de sólido. Por tanto, el sumatorio de la ecuación anterior puede ser sustituido por la siguiente integral: momento de inercia igual a la integral del radio al cuadrado por la derivada de la masa, donde la derivada de la masa es un elemento de la masa del sólido y R2 su distancia al eje de giro del mismo. El elemento de masa dm está relacionado con la densidad P del sólido, y si este es homogéneo, al sustituir la derivada de la masa en la expresión del momento de inercia lo podemos sacar de la densidad de la integral, dado que la densidad de la integral es una constante. dB es el elemento de volumen del sólido y para calcular el momento de inercia de un sólido homogéneo. En este caso, para fluidos, el momento de inercia es igual a la densidad por la integral del radio al cuadrado por la derivada del volumen. Para un sistema de partículas se utiliza la formulación general de momento de inercia, que es igual a la masa por el radio al cuadrado.
En donde se presente un sistema de n partículas es la sumatoria, el momento de inercia es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la masa sub i por el radio al cuadrado sub i. Y para un sistema de masa continua, el momento de inercia es la integral por el radio al cuadrado por la derivada de la masa. Es importante que se tenga en cuenta que la masa del sistema es la misma. Tenemos dos casos donde se presenta el caso A, el caso B, donde tenemos un péndulo de donde cuelga básicamente una especie de varilla con dos masas ubicadas en los extremos, en donde para el caso A están más alejadas y para el caso B las masas están más juntas. La distribución de la masa desde el punto del eje central es lo que realiza o deriva el momento de inercia. Entonces, entre más alejada esté la masa del punto del eje, mayor es el momento de inercia. La diferencia entre la masa que esté más alejada del eje de giro, cuando estén más pegados, es cuando la inercia va a valer menos. La inercia es mayor en el caso B, ya que el sistema opone menos dificultad para rotar el sistema sobre el eje. En esta tabla, que está tomada de el libro de física de Serway séptima edición, se encuentran los momentos de inercia aplicados a diferentes sólidos, tales como aros, cilindros básicos, cilindros sólidos o discos, placa rectangular, barras delgadas con punto de eje central, barra larga con punto de eje en un extremo, esfera sólida y cascarón esférico. Bueno, aceleración angular. La aceleración angular se define como el cambio que experimenta la velocidad angular con respecto al tiempo. Se denota con la letra griega alfa. Al igual que la velocidad angular, la aceleración angular tiene carácter vectorial y se expresa en radianes por segundo al cuadrado. La fórmula general se define el vector aceleración angular y se representa pues por alfa, de modo que alfa es igual a la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, o también alfa igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pues para entender un poco más la aceleración angular, pues vamos a hacer un ejemplo. Dice que un automóvil aumenta su velocidad de 6 revoluciones por segundo a 12 revoluciones por segundo en 8 segundos. Dice que cuál es su aceleración angular. Tenemos como pues datos iniciales, tenemos una velocidad angular inicial igual a 6 revoluciones por segundo y una velocidad angular final igual a 12 revoluciones por segundo. Entonces lo primero que se realiza es hacer la conversión de revoluciones por segundo a radianes por segundo. Entonces, teniendo en cuenta que pues una revolución es igual a 2 pi radianes y teniendo un tiempo pues de 8 segundos. Entonces lo que se hace es multiplicar para el caso de la velocidad angular final, se coge las 12 revoluciones por segundo y se multiplican por 2 pi radianes sobre una revolución. Así aquí se cancelan pues las revoluciones y nos da 75,39 radianes por segundo. Lo mismo se realiza en la velocidad inicial angular. Entonces sería 6 revoluciones por segundo multiplicado por 2 radianes, que equivalen a una revolución. Igual se cancelan las revoluciones y nos va a dar 37,69 radianes por segundo. Luego procedemos pues a operar la fórmula general. Entonces queda que la velocidad angular, la aceleración angular es igual a 75,39 radianes por segundo, que equivale a una velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, que es igual a 37,69 radianes por segundo. Esto todo pues sobre el tiempo, que es igual a 8 segundos. Esto nos va a dar una aceleración angular igual a
4,71 radianes por segundo al cuadrado.